La infiltración en el Vaticano es un hecho. La masonería, el Opus Dei, los servicios secretos, los Illuminati, la OTO y el satanismo han sido capaces de colocar a sus hombres en puestos claves del Vaticano que dan acceso a la información y, en el mejor de los casos, al poder. El presente trabajo muestra esa realidad asombrosa. Comenzamos. La masonería. Cuando las logias masónicas se extendieron por Europa en los inicios del siglo XVIII, las condenas papales no se hicieron esperar. Clemente XII, con su bula in eminenti del 24 de abril de 1738, condenó y prohibió las sociedades, reuniones, asociaciones o agrupaciones denominadas liberi muratori, masones u otros nombres, por ser perniciosas para la seguridad de los estados y la salvación de las almas. Otros papas como Benedicto XIV, Pío V, León VI, León XIII y Pío X reprodujeron las condenas xenófobas contra la masonería y las sociedades secretas, argumentando prácticamente lo mismo que el Papa Clemente XII. El paso del tiempo, sin embargo, ha provocado que la masonería no solo sea aceptada más o menos por el Vaticano, sino que esté infiltrada en los diferentes escalafones de poder de este y lo controle en parte. El primer hecho que provocó que la opinión pública conociese dicho extremo fue el caso de la Logia P2 italiana, fundada por el exfascista y rico empresario Licio Gelli. Por la Logia P2, pasaron hombres ligados a las finanzas y el poder del Vaticano, al igual que personalidades de la política y las finanzas de Italia y Latinoamérica, que acabaron envueltos en tramas delictivas. El 12 de diciembre de 1987, el periodista Pierre Carpi, en l'Expresso, afirmaba sobre la presencia de la Logia P2 en el Vaticano que se llama Logia Ecclesia, y está en contacto directo con el gran maestre de la Logia Unida de Inglaterra, el duque Michael de Kent. A ella pertenecen más de 100 personas entre cardenales, obispos y monseñores de la curia que consiguen mantenerlo en el más absoluto secreto, pero no hasta escapar a las investigaciones de los hombres del famoso Opus Dei. La infiltración de la masonería en el Vaticano es un hecho. Y su gran éxito, según parece, ha sido limitar las parcelas de poder en el Vaticano de los conservadores del Opus Dei e instituciones similares que apuestan por un gran conservadurismo. Ciertamente, es correcto que la finalidad principal de la masonería vaticana esté encaminada en esa dirección. El Opus Dei. El Opus Dei fue fundado en España a finales de los años 20 por José María Escrivá de Balaguer. Su crecimiento espectacular se produjo en España, durante la dictadura fascista de Francisco Franco. El Papa Juan XXIII no apreciaba el conservadurismo opusdeísta, pero sus sucesores iniciaron un acercamiento a la obra. De hecho, el 28 de noviembre de 1982 Juan Pablo II proclamó oficialmente la elevación del Opus Dei al rango de prelatura personal. De esta forma, la organización de Escrivá de Balaguer se situó en una posición inmejorable para infiltrarse e intentar dominar a la Iglesia Católica desde dentro, lo cual ha conseguido solo a medias, por la dura oposición de la masonería vaticana y de otros infiltrados. El actual nivel de infiltración y de poder del Opus Dei en el Vaticano, no obstante, aún es mayor que en países tipo España, porque, desde el Papa hasta el último cura del Vaticano, existen cientos de afiliados a la obra. La existencia de una enorme infiltración del Opus Dei en el Vaticano, que responde a un deseo de adquirir poder y promover el conservadurismo en la Iglesia Católica, es evidente. Podría decirse que, hoy, hasta resulta descarada. Sus objetivos son justo lo contrario que los deseos de la masonería vaticana, la cual aspira a humanizar el Vaticano. ¿Quién vencerá en la disputa? ¿Vencerá alguien? ¿Existen otros infiltrados en el Vaticano, aparte de los masones y los miembros del Opus Dei? Descúbralo usted mismo. Los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia tienen un gran poder en la sombra.
la CIA de Estados Unidos, el Mossad israelí, los servicios británicos Mi-5 y Mi-6, la desaparecida KGB, incluso, el CECID español disponen de amplias redes de espías y pisos francos en el extranjero para poder realizar sus labores de información y contrainteligencia. De hecho, todos ellos tratan de obtener información de la organización, la estructura, el armamento, la industria bélica, el servicio de inteligencia, las tendencias sociales, las ideologías, la economía, los grupos de poder, de los diferentes estados que son de su interés, para poder neutralizar, desbaratar u obtener algún provecho. Resulta obvio que el Vaticano es un manjar gustoso para los principales servicios secretos del mundo y que sus agentes están infiltrados en el mismo, al igual que la masonería y el Opus Dei. La infiltración de los servicios de inteligencia en el Vaticano, así pues, es un hecho tan real como la infiltración de la masonería y el Opus Dei. Mientras los últimos, no obstante, desean dominar y reconducir la política del Vaticano, los espías se limitan a obtener información útil, probablemente valorada como top secret, para saber más y diseñar estrategias favorables a sus respectivos países, lo cual parece lógico. Conocido todo ello, cabe preguntarse, ¿aún podemos encontrar otras infiltraciones en el Vaticano? Son organizaciones capaces de obtener datos del mismo como la masonería, el Opus Dei y los servicios secretos y conspirar en la sombra. Los Illuminati, la OTO y el satanismo. Existen otras órdenes próximas a la masonería y el satanismo que igualmente están infiltradas en el Vaticano. Los Illuminati, fundados por Adam Weishaupt el 1 de mayo de 1776 en Baviera, siempre promovieron la estrategia de la infiltración. Y, por eso, cuando la orden se reconstruyó en E.U., esa fue la táctica a seguir con el Vaticano. Algunos expertos en sociedades secretas han detectado infiltraciones en el Vaticano en ese sentido. Piers Quenton, exeditor de la publicación católica The Universe, por ejemplo, ha rastreado la infiltración de los Illuminati en la Iglesia Católica. Y cita como evidencia al que católicos prominentes utilicen el símbolo iluminista dentro del triángulo o que el mismo figure en la colección de sellos del Vaticano de 1978. Compton afirma, además, que el Papa Juan XXIII utilizaba el símbolo en su cruz personal. La OTO, Ordo Templi Orientis, fundada por los francmasones alemanes de alto grado Kakegner y Terreus a principios del siglo XX, también ha estado interesada en la estrategia de infiltrar a sus hombres en el Vaticano o de captar a cargos de la Iglesia que pudiesen tener acceso a información privilegiada. El cardenal decimonónico Mariano Rompalla, 1843-1913, que ejerció de secretario de Estado del Vaticano durante el papado de León XIII, cuando falleció el Papa, surgió como principal candidato al papado, aunque no alcanzó ese puesto por el veto del emperador José de Habsburgo. Tras su muerte, se encontraron papeles de este que lo ligaban a la OTO y que confirmaban los deseos de los templarios orientales por penetrar en el campo del enemigo. Finalmente, en el terreno del luciferismo y el satanismo, encontramos el rastro de una organización satánica que opera en el seno del Vaticano. El libro El Vaticano contra Dios Ediciones B, 1999, escrito por un grupo denominado Los Milenarios, relata la citada infiltración en el Vaticano, contando el caso de un arrepentido que hizo confesión de sus pecados. Los siguientes párrafos de la obra dejan pocas dudas. En el santuario romano del Divino Amor, SIC, la última hora de la tarde, mezclado entre los demás, se acerca al confesionario un penitente muy alterado y turbado. El confesor lo anima a hablar. Padre, pertenezco a una secta satánica, en la que desempeño un papel importante. He arrastrado a muchos a ella. He llegado a convencer a muchas personas a asistir a misas negras y a otros ritos satánicos. Sin embargo, el otro día fui yo el invitado a una misa negra en un lugar donde yo jamás hubiera imaginado que se pudiese celebrar semejante rito. ¿Dónde? Pregunta el confesor desde el otro lado de la reja. En el Vaticano. ¿Quiénes eran los demás? No se les podía reconocer, todos íbamos encapuchados y cubiertos de la cabeza a los pies. Las voces eran graves, imposibles de identificar por el timbre. Conclusión. La infiltración en el Vaticano ha quedado reflejada, incluso al hablar de órdenes luciferinas o satánicas.
Y el ejemplo que acabamos de exponer es solo uno más entre otros muchos que así lo prueban. Bastantes organizaciones han deseado tener presencia de una forma u otra en el Vaticano, para obtener información útil o controlar a este y a la Iglesia. Y muchas son las organizaciones que, en la actualidad, consiguen esos fines. El presente trabajo nos ha acercado un poco a esas organizaciones y a esa realidad que supera la ficción y que pasa desapercibida ante los ojos de una inmensa mayoría de mortales, incluidos un buen número de católicos ajenos a la conspiración descrita.